El reposo está destruyendo tu recuperación. Aquí está el motivo. Tienes una lesión y lo primero que haces es tomar reposo absoluto. Lo que no sabes es que cada día que pasa estás empeorando. En este video te voy a explicar por qué el reposo es la vía más rápida de convertir tu lesión en dolor crónico. Y qué es lo que debes hacer para recuperarte tan rápido como un deportista de élite desde tu casa. Mi nombre es Carlos Armado, fisioterapeuta, y sufrí de varias lesiones hasta entender esto. Con mi experiencia te voy a ayudar a entender qué pasa en tus lesiones, por qué el reposo no funciona y qué debes hacer para recuperarte en tiempo récord. Antes de comenzar, escribe en los comentarios qué lesiones estás sufriendo. Ahora sí, ¿qué es lo primero que ocurre cuando te lesionas? Vamos a poner de ejemplo, puedes usar desgarro, esguince, fractura. Vamos a suponer que fue una fractura de hueso. Tu hueso normal aquí y paso a tener una fractura. ¿Qué pasa? El cuerpo quiere reparar esto. ¿Cómo hace esto? Manda constructores. Manda pequeños constructores, por así decirlo, aquí a reparar el tejido. Eso hace que haya una demanda de constructores que quieren ir para allá. Entonces, el cuerpo quiere tratar de deshacerse de cosas que están aquí, digamos, basura que salió de la fractura, y mete los constructores. Entonces tienes un espacio lleno o congestionado. Además de esto, seguramente aquí pasaron vasos sanguíneos que hicieron que también esa sangre que se botara creara más congestión aquí. Entonces, si el cuerpo quiere limpiar eso malo que está ahí, llevar constructores, y de paso hay un bote de vasos sanguíneos, aquí se congestiona. Imagínate que estás en una discoteca, en un local o en el tren, y cada vez entra más gente. Tienes menos espacio, entonces la posibilidad de que te sientas agobiado, en este caso se forma una presión, aumenta, y eso es lo que genera el dolor. Este sería el único momento en esa fase inicial, primeros 5 minutos, en el que usar frío tendría algo de razón. Ya sabes que no estoy de acuerdo en utilizar frío. De hecho, te dejo aquí un video en donde explico el por qué usar frío no es lo mejor que puedes hacer. Así que si quieres saber, te puedes ir a ese video. Mientras tanto, conforme este tejido se va recuperando, ya se limpia esa zona y los trabajadores empiezan a reconstruir esta zona, se empieza, obviamente, todavía hay una pequeña fractura mientras está recuperando. Esto se va reduciendo de esa inflamación grande a una inflamación más pequeña. Y por eso es que con el tiempo eso va desinflamándose. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que eso no pasa de un día para otro, eso no pasa de una semana para otra, y mientras más grave sea la lesión, más probable es que esa inflamación dure con el tiempo, pero va a ir disminuyendo poco a poco. Peligroso sería que fuese aumentando con el tiempo. Por eso es que hay que tener cuidado, y en ese caso ve con un personal de salud, que te revise el médico y que te diga qué puedes tener ahí. Ahora, ¿por qué digo que el reposo te está perjudicando? Ok, vamos a empezar con el primer por qué, que es el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa? Cuando estamos en reposo, nuestro cuerpo tiene un sistema de bombeo, digamos que normalizado. Pero al estar en una lesión, en esa zona donde requerimos esa oxigenación, requerimos alimentos y nutrientes que lleguen a esa zona para aumentar el tejido, porque no es lo mismo que pase el flujo sanguíneo para alimentar una articulación sana, un músculo sano. Cuando hay que reparar, necesitamos más. Entonces, el reposo no ayuda a que aumente ese flujo sanguíneo en esa zona, y por eso ralentiza un poquito la recuperación. Además de eso, la inflamación se queda. Con el movimiento, con ese aumento de flujo sanguíneo, seguimos limpiando desechos que pueden estar ahí, y ese aumento de flujo sanguíneo va a hacer que disminuya el dolor y la inflamación. Entonces, el movimiento controlado y bien dosificado te va a ayudar a desinflamar más rápido todavía, porque ese aumento de flujo sanguíneo va a querer llevarse esos excesos. Pasamos al segundo por qué, y es la recuperación del tejido. Como ya lo mencioné, no llegan los suficientes nutrientes. No llegan los suficientes nutrientes, no se recupera. No hay esos constructores que mencioné al principio que te están construyendo, porque imagínate que estás construyendo una pared, vas a la mitad y no te llegan más bloques. Tienes que esperar
y te van llegando de a uno cada rato. En cambio, el movimiento hace que ese flujo sanguíneo y que esos nutrientes vayan ahí y es como que le estuvieses llevando cada vez más y más bloques a un obrero para que te construya esa pared. Así que el movimiento te ayuda con esa reparación del tejido. Ahora, la carga. ¿Por qué la carga es importante? O el peso o el movimiento paulatino. Porque cuando se recupera un tejido, normalmente el tejido, vamos a suponer que está aquí y se van formando unas fibras todas desordenadas. ¿Qué pasa? Es como una cicatriz mal curada. Eso está, lo pusieron por ponerlo para tapar el hueco. Pero esa carga poco a poco hace que esto no se vuelva así, sino que se vaya reorganizando de forma tal que vaya en línea con las fuerzas, en este caso el hueso tiene que ser más longitudinales, para soportar esas cargas. Porque si no, es un desastre y se puede fracturar a la mínima. En cambio, cuando tú lo vas aplicando esa carga, el mismo tejido, ya sea hueso, sea ligamento, sea músculo, se va alineando solo en función de las cargas para que cuando se recupere completamente estén alineados hacia los lados o de forma que puedan soportar mayor esas fuerzas. Ahora vamos al tercer porqué y son las zonas aledañas. No solo se ve perjudicado ese lugar donde te lesionaste, esa articulación, esa zona, el codo, sea el hombro, sea lo que sea, sino que se ve perjudicado todo lo que tienes alrededor. ¿Por qué? Porque tu cerebro programa o dice, hey, tengo, por decirte algo, tengo el hombro lesionado, voy a no moverlo. Entonces, tú lo que haces es evitar ese movimiento con el hombro. Pero si alguna vez has tenido una lesión de hombro, sabes que no mueves el hombro, pero no mueves el resto del brazo. Te quedas como, no voy a mover el brazo porque tengo el hombro lesionado, pero no mueves ni la muñeca ni el codo. Entonces, esa programación del cerebro para que no muevas el hombro afecta que otras articulaciones cercanas no se muevan por miedo a empeorar eso. Y eso te lleva a que no solo pierdas masa muscular en esa zona, también pierdes masa muscular en el resto de la articulación, en el resto del miembro, en este caso el brazo. No muevo aquí, no solo pierdo los músculos del hombro, del deltoide, también no muevo el codo, pierdo tríceps, pierdo bíceps, no muevo la mano, entonces pierdo esa fuerza en los dedos, pierdo fuerza de agarre, que es una de las cosas más importantes, pierdes esa precisión en los dedos por no tener ese movimiento o ese trabajo en las demás zonas que por miedo al dolor estás dejando de mover. Y de esa falta de movimiento pierdes músculo, nacen compensaciones, entonces empieza cada vez que vas a hacer movimiento con, en este caso estoy poniendo de ejemplo el hombro lesionado, empiezas a compensar con otras musculaturas porque perdiste fuerza, perdiste masa muscular y empezaste a compensar para evitar ese dolor, lo cual te lleva a patrones de movimiento alterados y raros que si no corriges, pues te vas a quedar durante mucho tiempo con un patrón o un movimiento que puede ser contraproducente. Dicho esto, ¿cómo solucionamos el problema del reposo? No moverse a lo loco. Sí, el movimiento es importante, pero no es, me dijeron que el reposo no sirve, vamos a movernos y empiezas a hacer cosas raras y empiezas a entrenar y a llevarte a hacer una cantidad de actividades que no deberías hacer. No, tienes que controlar ese movimiento y una cosa bastante bien específica y bien dosificada. Si necesitas ir a un personal de la salud que te pueda ayudar con eso, un fisio, pues ve para que te diga cómo deberías moverte. Lo segundo, se comienza siempre con movilidad. Primero, vamos a aumentar ese rango, vamos a hacer movimientos que disminuyan ese dolor, vamos a tratar de cuidar que tampoco nos duele de forma excesiva. Puede haber una ligera molestia, pero no un dolor, así que no podemos ir a saltar el paso más grande sin empezar con esa movilidad. ¿Por qué? Porque queremos, como mencioné antes, recordarle al cerebro que tenemos que movernos. En decirle, mira, voy poco a poco aquí, donde yo sé que tú no quieres que lo mueva, pero necesito moverlo, y vas poco a poco. A reprogramar el cerebro a que, ok, mira, está bien movernos, no hay dolor. De paso, es una fase en esta parte de movilidad, te ayuda a bajar esa inflamación. Ese ligero movimiento ya es suficiente para que
podamos drenar o podamos sacar esa inflamación que está generada en esa zona. Y aquí también podemos agregar, y es muy importante, ejercicios cardiovasculares. Si tienes de repente una lesión de hombro, pero puedes salir a caminar, o ponte que en tu casa tengas una caminadora, pues aprovéchala, porque ese aumento de flujo sanguíneo general en el cuerpo te va a ayudar también con ese aumento de flujo sanguíneo local en esa zona, que te va a llevar a no solo disminuir esa inflamación, sino a mejorar la calidad de la recuperación. Después de esa movilidad inicial pasamos a una movilidad ya enfocada en quiero mejorar el rango completo. Ya quiero mover ese hombro, ya quiero mover ese tobillo o esa rodilla, la muñeca o donde te hayas lesionado, para volver a ese rango inicial. Que no te quedes con, digamos, una articulación más dotada o más fuerte que la otra, con más movilidad que la otra, porque no te pudiste recuperar bien. Entonces empiezas a trabajar esos rangos completos. También buscas trabajar la fuerza isométrica para empezar a darle esa carga, la que estaba hablando, esa carga y esa fuerza que no es en movimiento, sino que es estática. Y las fuerzas estáticas nos ayudan mucho a recuperación de tendones, ligamentos, músculos, huesos, y el riesgo es mínimo. ¿Por qué? Porque no nos estamos moviendo, es una fuerza estática. Después pasamos a ejercicios de fuerza con movimiento. Empezamos con el fortalecimiento muscular. En el caso de un tobillo empezamos a hacer más trabajo de gemelos y de sóleo. En caso de rodilla ya empezamos a enfocarnos con movimientos completos del cuádriceps, de los isquios. En hombro, trabajo de hombro. Si es codo, trabajo de bíceps y tríceps con movimientos completos con fuerza. Contra resistencia, de nuevo, de poco a mucho. Vamos poco a poco subiéndole carga para ir fortaleciendo ese tejido. Como lo mencioné, hay que reorganizar esas fibras. Pero si tú le pones mucha fuerza a una fibra que no está organizada, va a ceder. Si le vas dando poco a poco, le estás dando chance de reorganizarse para que cada vez pueda tolerar más carga. Y también vas a agregar, y esto es importantísimo, la funcionalidad tuya en tu calidad de vida, tu estilo de vida. Empieza a agregar movimientos de tu día a día. No es que tengo un dolor de rodilla y no me podía agachar. Bueno, ya recuperamos, ahora vas a tener que empezar a agacharte de nuevo. Tengo un problema en el hombro, no podía agarrar cosas arriba. Bueno, vamos a empezar a buscar cosas, trabajar cosas de repente por encima del hombro, a tolerancia, para recuperar esa funcionalidad. Esto no solo va de, ya tengo la articulación fuerte, no, va de qué puedes hacer con esa articulación sana, qué puedes mejorar, ya puedes retomar las actividades que hacías antes de la lesión, antes de ese dolor. Si la respuesta es no, pues tienes que enfocarte no solo en la fuerza, sino en la funcionalidad que pueda tener esa zona lesionada. Y recordar que los músculos cercanos tienen que trabajar siempre. Siempre. Deben trabajar esos músculos, porque si no vas a perder mucha fuerza, mucha calidad en tu movimiento. Y esta calidad se hace desde el principio. Desde que empezó la lesión en esa zona aledaña, tienes que trabajar esos músculos cercanos. Me lesioné el codo, tienes que trabajar la muñeca. Me lesioné el hombro, tienes que trabajar el codo. Me lesioné la rodilla, tienes que trabajar tobillo y cadera, porque si no pierdes musculatura en zonas cercanas que no están lesionadas, pero que por miedo al movimiento es que empiezas a empeorar y después la recuperación se hace más tediosa, más difícil y más dolorosa. Con esto espero haberte ayudado a entender qué es lo que le pasa al tejido cuando te lesionas, por qué el reposo te está perjudicando y cómo solucionarlo poco a poco, paso por paso. Si quieres saber más de ejercicios específicos para lesiones puntuales, te dejo aquí una playlist donde puedes conseguir videos para rehabilitarte en poco tiempo.